la computadora. Bueno, bueno, voy a dar comienzo a la clase del día 2 de mayo, donde voy a partir de este pequeño repaso. Em, si tenés alguna consulta para hacerme, te pido que me avises por WhatsApp y por el chat, porque estoy con un solo monitor y, y tengo puesta la pantalla de lo que vos ves. Habíamos estado viendo la forma en que se creaban los procesos, que teníamos un proceso padre y teníamos un proceso, y podíamos tener procesos hijos, que todo obedecía a la necesidad de ir creando distintos tipos de hilos que se iban, digamos, beneficiando, buscando el paralelismo, y de esta manera podíamos tener varios hijos de un padre, donde los hijos apuntaban al padre respectivo y donde el padre tenía la dirección de cada hijo que fuera creando. Los hilos hijos, como algún hilo padre, se pueden ejecutar en distintos microprocesadores, perdón, en distintos CPU, en distintos core, y la idea surge que este enlace se lleva a cabo mediante distintas filas, donde el registro que se ejecutaba en el CPU constaba de ciertos datos que son los que estamos viendo en pantalla, que terminaban siendo el Process Control Block. Estos son los que se van enlazando, estos son los que van eh, migrando desde el CPU a la caché de nivel 1, caché de nivel 2, 3, memoria o disco. Entonces, los schedulers son los que se encargaban de administrar y manejar, de subir o bajar los mismos. Habíamos visto que el principal inconveniente, digamos, por el periodo de tiempo que se demora, se denomina cambio de contexto, que es cuando el CPU está necesitando información que no la contiene en ninguna de las cachés, entonces tiene que guardar todo el estado y bajarlo a memoria. Esto implicaba recordar el procedimiento en cómo se ejecutan los procesos. Teníamos un estado inicial, que es eh, el estado inicial, perdón, el estado de ejecución, el estado de listo y el estado de bloqueados. Cuando hacemos doble clic sobre un programa en particular, pasa a la fila de listos, y el scheduler, cuando lo cree conveniente, porque se terminó el quantum del que está ejecutándose, del que está en estado running, o porque va a un estado bloqueado y se desocupa el estado de running, entonces toma eh, un proceso eh, del estado que está listo y lo envía, digamos, para que sea ejecutado. Esta, esta, este ciclo que va llevándose a cabo durante toda la ejecución de un proceso, que finaliza cuando termina de ejecutarse la última línea, o cuando, si en el caso del usuario cierra una aplicación, termina la ejecución, eh, tiene como contrapartida cuando lo que recién explicaba, cuando se realiza este cambio de contexto, porque involucra salvaguardar los registros y volver a cargar, digamos, todas las cachés de nivel 1, 2, 3, y la ejecución del CPU. Eh, el tema que se empieza un poco a complicar la situación cuando estamos trabajando con compartir memoria, o en un mismo, varios procesadores comparten memoria. Entonces es necesario proteger esa región crítica que establecen el compartir memoria, y vamos a ejemplificarlo teniendo en cuenta si tenemos, por ejemplo, eh, un equipo donde tiene varios core y comparten una única memoria. Entonces, esa memoria tiene que ser protegida
no ser sobrescrita. Hay distintas técnicas, que es las que vimos para proteger esa memoria. Y cuando estamos trabajando con procesadores que tienen su propia memoria, como los clústeres, por ejemplo, que podemos tener clústeres heterogéneos o clústeres homogéneos, y estos clústeres permiten estar distribuidos en distintas partes del mundo y se conectan a través de una red. Entonces, la forma de poder comunicarse es a través de pasajes de mensajes. Es decir, que depende de la arquitectura con la que estamos trabajando, podemos optar una opción, memoria compartida, y o en el caso de este último ejemplo, de pasaje de mensajes. Esto tiene toda una temática donde en el día de hoy vamos a ver la parte puntual que enriquece, digamos, el pasaje de mensajes. Dentro del contexto de lo que vimos que tiene que ver con la comunicación, la sincronización, empezamos a ver que distintas configuraciones, donde arrancamos desde la imagen que estamos viendo, donde hicimos hincapié en las condiciones de competencia, cuando los procesos están compitiendo por memoria, se llama condición de competencia, y es un término que vamos a usar dentro de la unidad 4, que es la que vamos a ver a continuación, después de este repaso. Em, y esta condición de competencia es porque están compitiendo por un mismo recurso. Habíamos puesto ejemplo, en este caso particular, del spooler, había hablado del spooler de la impresora, y puntualmente esta condición de competencia, eh, en el ejemplo de dos trenes compitiendo por la misma vía, si no se da la exclusión mutua, se corre el peligro de que estos trenes puedan chocar. Entonces, para que esto no suceda, generamos, digamos, tratamos de garantizar esta exclusión mutua, y cuando hablamos de la exclusión mutua, dijimos que tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, las condiciones de exclusión mutua, que por ejemplo pueden servir para una pregunta del parcial, un final, ¿cuáles son las condiciones? Estas condiciones son las que estamos viendo en este momento en la diapositiva. La exclusión mutua, a la cual tratamos de que en una región, llamamos región crítica, que podemos decir la vía es una región crítica, y para que no suceda que dos procesos pueden estar simultáneamente dentro de su región crítica, veíamos que el proceso A, que comienza en el tiempo T1 y termina y finaliza en el tiempo T3, está garantizada el uso del CPU, o el uso de su región crítica, que puede ser la memoria, puntualmente la memoria. Cuando está ejecutando, si arriba un nuevo proceso como el proceso T2, se va a bloquear hasta que termine el proceso A. Cuando finaliza en el tiempo 3, entonces el proceso B va a continuar, lo cual va a garantizar que esté solamente ese proceso, como podemos ver en la figura, hasta su finalización. Entonces, de esta manera nos garantizamos que dentro de una región crítica puede haber solamente un solo proceso. Esto es lo que se busca, es el ideal, y que lo realizamos a través de la desactivación de interrupciones. Entonces veíamos el algoritmo de desactivar, que es lo que va a explicar enseguida Federico, o quien se sume. Veíamos eh, las conclusiones que se obtenían de la desactivación de las interrupciones, digamos, cuál es la desventaja que podía causar el uso de esta propuesta. Después veíamos la cerradura, la variable por cerradura, que es una solución por software y que también tiende a buscar la exclusión mutua. Es decir, buscar que en una región crítica solamente pueda haber un solo proceso. También se probó con la alternancia estricta, vimos el algoritmo de alternancia escrita, y empezamos a hablar de el tema de los semáforos, que lo introdujo Dijkstra en el año 68, y donde hablábamos del semáforo binario. El semáforo binario es el que tiene prácticamente el 0 y 1, o podemos verlo en el contexto de luz roja, luz verde,
que tenía primitivos, estos semáforos que podríamos decir los primitivos de white y signal, semáforos up-down, eh, y donde a través de un pequeño software, la idea es que mientras esté en una región crítica un proceso, le avise al otro que tiene que esperar, y cuando el proceso que está dentro de la región crítica eh, sale, recién libera o pone, digamos, o habilita el otro semáforo para que deje pasar al que tenía retenido. Eh, el algoritmo, ya hecho un poco más en un lenguaje conocido, como puede ser C, donde veíamos justamente imprimir el hilo A, el hilo B, cuando ver el resultado de esto implicaba ver una alternancia en la pantalla de hilo A, hilo B, hilo A, hilo B. Es decir, nunca va a haber dos hilos dentro de una misma región crítica, y lo podemos observar en una pantalla. em, Qué es lo que resolvía, y pasamos a ver que el tema de los semáforos, con cierta, un poquito más de complejidad, podía resolver el tema del, que otro de los puntos que van a contar o van a contar, el tema del productor y consumidor mediante semáforos. Habíamos visto el problema del consumidor, dijimos que también existía el de los barberos y el de los que ya lo vieron en lo de arquitectura, en materia de arquitectura, y también de los filósofos el inconveniente, y en este caso se plantea la solución del problema del consumidor y productor mediante los semáforos, donde usaba tres semáforos: full, empty y mutex, donde tenía un estado inicial y donde el algoritmo estaba disponible en lenguaje C, y eh, acerqué un par de referencias donde están los algoritmos puntualmente y una descripción del mismo, y donde en la parte de repaso a lo que iba es que en este pequeño repaso que hice, está descrito en esta diapositiva, donde puntualmente tenemos, que sirve, digamos, como guía para estudiar. Teníamos la condición de competencia, es decir, que dos procesos están compitiendo sobre un mismo recurso. La región crítica, que le denominamos porque es donde se tiene que garantizar que solamente un proceso tiene que estar dentro de la misma, y esto se lleva a cabo mediante la exclusión mutua. Entonces empiezan a aparecer las distintas soluciones: exclusión mutua con espera, deshabilitando interrupciones, las variables candados, la alternancia estricta, la solución de Peterson, la instrucción TSL, el problema del productor y consumidor, que lo expliqué, y cómo se resuelve a través de los semáforos, y donde empezamos a transitar el tema de los monitores y pasajes de transición de mensajes que nos da pie para comenzar la unidad siguiente. Entonces, en este pequeño repaso, donde se explica nuevamente y se recuerda qué es lo que es la multiprogramación, qué es lo que es el multiprocesamiento, qué es lo que es el procesamiento distribuido, también las múltiples aplicaciones, las aplicaciones estructuradas y la estructura del sistema operativo, nos hace ya empezar a introducir que, dependiendo de la función del semáforo, se distinguen tres tipos: el semáforo de exclusión mutua, que inicialmente su contador vale 1 y permite que haya un único proceso simultáneamente dentro de la región crítica. Es decir, si está en 1, pasará una acción, y cuando está en 0 dejará, ¿no? O viceversa, depende de la interpretación que se da, pero bueno, la definición o el punto de referencia es claro. El semáforo contador, que permite llevar una cuenta del número de unidades de recursos compartidos disponibles, que va de 0 hasta 10, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de recursos que haya. Si hay 10 recursos, el contador llegará hasta 10, y bueno, variará entre 0 a 10, depende si está ocupado o no. El semáforo en espera generalmente se emplea para forzar que un proceso
pase a estado bloqueado hasta que se cumple la condición que le permite ejecutarse. Por lo general el contador vale cero inicialmente y no obstante podría tener un valor distinto de cero. Entonces, dependiendo de la situación, aplicará, digamos, una opción más favorable que la otra. Y ahora empezamos a hablar de lo que es el contador de eventos, puntualmente de lo que haciendo referencia, digamos, a la parte de semáforos, donde habla que la solución del problema del productor y consumidor mediante los semáforos se basa en esta exclusión, y lo había explicado en la clase anterior, de que cada elemento que se va colocando, que el productor va colocando, justamente va haciendo el aumento a través de un contador de eventos, y cuando va el consumidor consumiendo, los va eliminando o va decrementando. Y obviamente tendríamos que tener la posibilidad de saber cuándo está vacío y cuándo está lleno, y que mediante una operación indivisible, cuando el productor llenó el buffer que tiene asociado, se va a dormir o se bloquea, y lo mismo que el consumidor cuando esa, esa región crítica o buffer queda vacío y necesita que el productor se despierte para que empiece a producir. Bien, en este pequeño repaso es lo que está explicado, digamos, como contador de eventos. Esto tiene ventajas y desventajas, en donde habla de un problema puntual que se da en la ciencia de la informática y que recibe el nombre de deep loop, y lo había explicado eh, cuando dos vehículos arriban en una esquina, el darse permiso mutuamente en forma indefinida hace que ninguno de los dos avance, y por lo tanto queda en esto de dead loop. Y este concepto de dead loop queda presente muchas veces, o da el indicio cuando un equipo deja de funcionar, y particularmente o vulgarmente le decimos que el equipo se ha colgado. Empezamos a hablar hacemos la introducción justamente de lo que son los monitores, dados estos eventos justamente que dan pie a través de el problema del consumidor y el productor, y hacemos la introducción de la granularidad, y hablábamos de la fina y la gruesa, donde la fina, que es un recurso por semáforo, hay un mayor paralelismo, lo que puede mejorar la rapidez de la ejecución de la protección, aunque a mayor número de semáforos existe una mayor probabilidad de que haya un interbloqueo entre los semáforos, que no sería una mejora en lo que intentamos evitar. ¿Y a qué hace referencia esto? Y lo había puesto con un ejemplo de que en la universidad teníamos los dispensers de agua fría, perdón, de café, té y café y leche. ¿Dónde se produce el interbloqueo? En que si aquel que toma café, y hay una máquina de café por alumno y hay una única de leche, entonces salir de la de café y pasar a la de leche puede llegar a producir un interbloqueo, y ese interbloqueo puede provocar lo que es lo del dead loop que hacía referencia recién. Y después teníamos la granularidad, es decir, para cerrar el concepto de la granularidad fina, no siempre poner una cantidad de recursos equivalente a la cantidad de procesos implicaría una solución totalmente eficiente, porque puede llevarse a cabo el peligro de tener este interbloqueo. Y después tenemos la granularidad gruesa, donde un semáforo para todos los recursos, caso totalmente inverso al anterior, para tener un semáforo no introduce el interbloqueo entre ellos. Acá tenemos, en lugar de en este ejemplo, digamos, para que quede claro, en lugar de tener una máquina de leche, podríamos tener una máquina para cada uno de los alumnos. Entonces, después del café, va a su propia máquina de leche, entonces evitaría tener que hacer una cola y provocar un interbloqueo, digamos, entre ellos. Por supuesto que los ejemplos que estoy dando sirven para graficar un entendimiento no fiel, en forma precisa a la definición propia. Entonces, cuando hablamos de monitores puntualmente, hacemos referencia
a la introducción que produce, perdón, eh, fue desarrollada en el año 70. Es un problema que ya tuvo esa visión y que obviamente está en cierta manera vigente, y lo vamos a comprobar cuando empecemos a transitar la unidad siguiente. Los monitores tienen digamos, es una estructura de lenguaje cuyas principales características son que los datos son privados, y si nos hacemos una relación con la programación orientada a objetos, eh, vemos que tenemos datos públicos como también métodos públicos y privados, y en una cierta forma de compararlo, para tener una idea desde el punto de vista de la programación, podemos tener esta pequeña asociación de la que estoy comentando, de pensar que es una programación orientada a objetos. Entonces, los datos son privados, ofrece una serie de métodos públicos para acceder a dichos datos. Es decir, que si dice que tiene una serie de métodos públicos para acceder, deberían tener también los privados, que no pueden ser accedidos en forma directa desde, digamos, desde afuera. En cada momento solo puede haber un proceso activo en algún método del monitor. Es decir, que ejecutando código de esos métodos públicos del monitor solamente va a haber uno solo. Esto es decir, sería equivalente a decir que el recurso que queremos compartir se declara como monitor. Los procesos que usan el monitor son independientes unos de otros, y cuando deseen usar el recurso, llamarán a los métodos del monitor que implementen la operación que se desea ejecutar. Acá es claro que el concepto prácticamente pareciera que estuviera hablando de programación orientada a objetos. Permiten organizar procesos en espera mediante variables de condición, que son listas de procesos inicialmente vacías, y tenemos las primitivas waitC, que añade eh, el proceso P invocante a C, y el proceso P que bloquea. Y signal C selecciona a uno de los procesos en C y lo pone en preparado. Obviamente que son prácticamente primitivas que se realizan en forma indivisible, o sea que no puede haber un corte entre ellas. Entonces, hacemos ya formalmente la definición de monitores, donde dice que los monitores tienen una propiedad importante que los hace útiles para conseguir la exclusión mutua. Solo uno de los procesos puede estar activo en un monitor en cada momento. Entonces eso ya me garantiza justamente la protección de la región crítica. Y los monitores son construcción del lenguaje de programación, por lo que el computador sabe que son especiales y pueden controlar las llamadas a los procedimientos del monitor en forma distinta a las llamadas de los demás procedimientos. Un ejemplo de un algoritmo que pertenece a la definición de recurso para proteger el recurso compartido, lo tenemos. Y es esto justamente a través de una clase, y estamos viendo que tenemos eh, eh, métodos privados y atributos privados, y tenemos métodos públicos que obviamente acceden a los atributos privados, y esto básicamente es programación orientada a objetos. Entonces, otra de los puntos que se resuelven a través de la transferencia entre mensajes, este, que es un método de comunicación que se utiliza a través de dos primitivas, send y receive. Eh, Cuando el proceso send necesita, un programa está ejecutando, tenemos dos procesos, imaginemos, el proceso A y el proceso B. El proceso A necesita transferirle eh, eh, al proceso B. El proceso A debe generar un send, como lo vemos en la imagen, que se hace un send, se dice el destino, a qué proceso va a ir, que sería en este caso send B, que es el proceso B, y le pasaría el mensaje a través de un buffer
la información que quiere que se reciba en el proceso B. El proceso B, cuando está listo para consumir ese mensaje, va a ejecutar un resave donde va a especificar de dónde viene, que viene del recurso del proceso A. Entonces dirá resave A y pondrá el mismo, la misma dirección del buffer. Es decir, que lo que el proceso B necesita es que reciba el mismo mensaje que envió el proceso A, este, y va a estar eh, denotado a través de la nomenclatura de destination o source, en las primitivas send y receive. Y justamente todo lo que hemos visto hasta el momento es la protección que debemos hacer sobre el buffer de mensaje, para que sea tratado como una región crítica y por lo tanto no sea sobrescrita. Y recordemos que estamos hablando dentro del contexto del pasaje de mensaje que tiene vida o tiene la utilidad de ser aplicado cuando trabajamos con sistemas heterogéneos o homogéneos dentro de los clústeres. Y los clústeres pueden estar un equipo ubicado en un sector de una red, y el otro equipo o los otros equipos en distintos lugares del mundo y forman parte de los nodos de esa red. Entonces, es necesario saber que ese equipo que está ubicado en X lugar o en X ubicación tiene su procesador y tiene su memoria. Entonces, ese procesador se va a comunicar con el que sería el procesador destino B con el procesador origen A. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta comunicación? A través de este pasaje de mensaje que va a garantizar, que debería garantizar, mediante determinados primitivos, que el mensaje que se envía es el que se recibe. Entonces, estos son parte de eh, lo que, digamos, va a dar pie, eh, digamos, y va a enriquecer, y lo vamos a enriquecer mediante lo que vamos a ver en la unidad siguiente. Entonces, decimos que los procesos pueden comunicarse entre sí a través de compartir espacios de memoria, ya sea variables compartidas o buffers, o a través de las herramientas provistas por las rutinas de IPC, ¿no? IPC es transferencia de mensajes. La IPC provee un mecanismo que permite a los procesos comunicarse y sincronizarse entre sí, normalmente a través de un sistema de bajo nivel de paso de mensajes que ofrece la red subyacente. Y vamos a ver hoy inclusive el código, y vamos a trabajar, digamos, a nivel teórico, este código que va a estar escrito en C, en lenguaje C. Entonces, eh, hablamos de que el método de comunicación entre procesos, que utiliza las dos primitivas send y receive, que hace que se invocan a través de send, destination, message o receive, lo mismo pero con source, va a tener más parámetros dentro de la terminología o el uso de la sintaxis del lenguaje que vamos a ver. Eh, la comunicación, donde dice que el IPC provee un mecanismo que permite comunicarse y sincronizarse entre sí. Vamos a ver que esta sincronización se puede dar, o esta comunicación se puede dar con hardware pertinente, eh, que utiliza buffer, y aquellos que no utilizan buffer. Entonces, la comunicación, que normalmente a través de un sistema de bajo nivel de paso de mensajes que ofrece la red subyacente, se identifica con el proceso arroba máquina o el proceso arroba máquina punto dominio, en relación a si han usado, que es lo que comentaba en la clase anterior, eh, sistemas operativos como Windows Server. Bueno, el algoritmo de comunicación, eh, lo tenemos en este ejemplo que está aquí, donde cuando transitemos la unidad 4 vamos a ver que aumenta un poco la complejidad
este, tanto en el send como en el receive, pero con pocas líneas de comunicación, con pocas líneas se pueden establecer una comunicación total y absolutamente eficiente. Lecturas recomendadas que había dejado y eh, bueno, esto es el repaso como para ambientarnos y dar pie eh, a lo que, sí, ahora ya termina ya, así que gracias por la referencia. Eh, la explicación que vas a arrancar después de esta pequeña pausa que vamos a hacer, así reconectamos, son de los algoritmos que hayas preparado, el cual voy a arrancar con eso. Posteriormente, y como va a quedar ahí latente el tema de la explicación de los algoritmos, vamos a arrancar ya con la unidad 4 donde la relación del tema que venimos explicando a lo que vamos a transitar, digamos, se engancha, digamos, en una vía que tiene un buen camino porque va a generar una explicación rápida, a pesar que tiene casi las mismas diapositivas, la clase va a ser más rápida, la unidad 4 es más rápida. Así que, bueno, vamos a arrancar a las 8. eh, Tomamos un pequeño recreo, voy a dejar generando la grabación, el archivo y para después poder subirlo. Así que te dejo este tiempito para que prepares todo para que puedas arrancar vos en la explicación. Así que nos vemos a las 8. Perfecto.